casa, y pues ahí sí puede cada quien saludar a el que está a su lado, ya sea de mano o a distancia, y sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Ahora les pido que si nos ponemos en pie nuevamente para hacer la lectura bíblica. Se encuentra en Nehemías 6, del 1 al 13. Nehemías 6, del 1 al 13. Nehemías 6, del 1 al 13. Y la palabra de Dios dice así: Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron al siguiente: Ve y reunamos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. y les envié mensajeros diciendo: Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. En la cual estaba escrito: Se ha oído entre las naciones y hasta el mundo, y dice que tuyos Dios está revelado, y que puedes confiar sobre uno con la mira según estas palabras de ser su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: Hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentan diciendo: Se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Jeroboam, hijo del rey Doré, porque él estaba encerrado, cual me dijo: Reunamos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque viene para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: Un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había mirado, sino hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerles temer así y que de verdad se instituyera la muerte para que fuera yo mismo amado. Amén. Y nos quedamos de pie para recibir a nuestro hermano Norma para darle alabanza a Dios. Dios los bendiga. Vamos a cantar a Dios. Si tienen horarios, es el número 35. Dice: Hay momentos. Que las palabras
el número 19 ahora, los horarios dice noble sostén. Número 19, noble sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente de vida eterna, tan solo en el alma, en tus fuerzas mías, tiene Les invito para orar, vamos a orar y ponernos en las manos de nuestro Dios. Oramos. Padre, en esta mañana agradecemos esta oportunidad que nos das una vez más de vivir, de tener salud, de estar bendecidos por ti y de poder congregarnos aquí, Señor, en tu casa, en este lugar local, pero también con nuestros hermanos que nos acompañan por el Facebook. Rogamos tu bendición para este tiempo, que tu palabra sea la que nos enseñe a leerla, que el Espíritu Santo nos guíe para poder aprender lo que necesitamos aprender nosotros en este día. Nos ponemos en tus manos, queremos darte a ti la honra y la gloria por tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntese, hermanos, por favor. Gracias. Nehemías, capítulo número 6. Nehemías, capítulo número 6. Un soldado nunca debe abandonar su puesto, pues sería sancionado. ¿Sí? Y vemos aquí en este pasaje de Nehemías
Nehemías, capítulo número 6, ¿verdad? Que Nehemías permaneció firme en su puesto, el que había recibido primeramente de parte de Dios, pero también de parte del rey Artajerjes, al cual servía él allá en el reino de Persia. Y vemos que Nehemías había llegado a esta ciudad de Jerusalén con un propósito, y él permaneció firme para cumplir con ese propósito por el cual había sido llevado, como un soldado que nunca abandona su puesto. ¿Sí? Y ese es el mensaje para nosotros en este día. Nunca debemos abandonar nuestro puesto. Nunca debemos abandonar nuestro puesto. ¿Sí? Déjeme decirle que en el Código de Justicia Militar Mexicano habla sobre sanciones al abandono del servicio. ¿Sí? Hay varios artículos en ese Código Militar, que son los artículos del 310 al 322. Y menciona algunas cosas interesantes acerca del abandono del puesto, del abandono de ese servicio que se le ha encomendado. Solamente por mencionar algo sobre ello, quiero mencionarle 2 artículos nada más de estos tantos artículos que se menciona aquí. Dice el artículo 310 del Código Militar Mexicano, dice así: el delito de abandono de comisión o de puesto consiste en la separación del lugar o punto en el que, conforme a disposición legal o por orden superior, se debe permanecer para desempeñar las funciones del encargo recibido. Si ese es el delito, abandonar el punto que se le ha encomendado a aquella persona, ya sea por una disposición legal o por una orden superior. ¿Sí? Ese es el delito. Ahora, artículo 311. Los oficiales que cometan el delito de abandono en tiempo de paz serán castigados. En tiempo de paz serán castigados, número 1, con pena de 2 años si está en un servicio de armas, y 1 año más, y 1 año solamente si no fue de servicio de armas. Número 2, será castigado con 3 años de prisión el que abandone la custodia o escolta de prisioneros detenidos o presos, y al comandante se le impondrán 4 años. Número 3, será sancionado por 4 años y 6 meses de prisión al que abandone la guardia o escolta de municiones, y al comandante será sancionado con 6 años. Sí, el comandante tiene mayor responsabilidad. Dice: las penas señaladas se aumentan a 1 año si el delito es en campaña. Sí, se aumenta 1 año. Y si es frente al enemigo, si están frente al enemigo, serán de 30 a 60 años de prisión. ¿Sí? Si están frente al enemigo en tiempo de guerra, de 30 a 60 años de prisión por abandono de puesto. ¿Sí? Esos solamente son 2 artículos de esos artículos del 310 al 322. Hay muchas cosas más, está muy detallado, ¿verdad?, acerca de lo que puede pasar si se abandona el puesto que se ha encomendado. En la historia de Nehemías, en este capítulo 6 que leímos hace un ratito, si quieren búsquenlo, si no lo tienen ahí a la mano, búsquenlo, porque ahí vamos a estar viendo el mensaje esta mañana. En esta historia de Nehemías, en el capítulo 6, se está llegando al momento cumbre, el momento de terminar la reconstrucción del muro de Jerusalén. De hecho, ya habían terminado la reconstrucción del muro de Jerusalén, solamente sé que faltaban las hojas de las puertas. ¿Sí? Lea conmigo ahí para que podamos entrar a este pasaje. Versículo número 1, capítulo 6:1 de Nehemías. 6:1 de Nehemías. Dice así: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo,
aunque hasta aquel tiempo no habían puesto las hojas en las puertas, ¿sí? Solamente faltaba eso. Dice que los muros ya estaban levantados, solamente faltaban las hojas de las puertas. Estaba llegando a ese momento cumbre. Nehemías había sido enviado y había recibido un puesto muy importante con grandes responsabilidades. Nehemías era el gobernador de Jerusalén, designado por el rey Artajerjes del imperio persa, ¿sí? Recordemos al inicio de este libro, Nehemías trabajaba como copero del rey allá en el imperio persa, ¿sí? Y cuando Nehemías se enteró cómo estaba su gente, cómo estaba su ciudad, Jerusalén y su familia, la estaban pasando mal. Dice que las puertas estaban quemadas, que los muros estaban derribados, todo estaba destruido, la ciudad estaba abandonada, ¿sí? No había gente que viviera allí, estaba todo abandonado. Entonces Nehemías se sintió mal al escuchar la condición de su pueblo, y Nehemías decidió en su corazón, por supuesto después de haber orado, como lo hemos leído ahí, oró, ayunó, y decidió en su corazón ir a Jerusalén. Y entonces pidió permiso al rey, y el rey le dijo: está bien, adelante, ¿sí? Y le apoyó con todo lo necesario, y Nehemías llegó como gobernador a Jerusalén, designado por el rey Artajerjes. Pero no solamente era el gobernador de decir: llego, me siento y les digo hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. No, encontramos en el libro de Nehemías que Nehemías era un hombre que tenía muchas responsabilidades, ¿sí? En medio de su gobierno, Nehemías tenía grandes responsabilidades, como, pues, por supuesto, ser el dirigente, el líder, el que andaba al frente de esta tarea, de todo esto que tenía que hacer. Nehemías podemos ver que también ejercía una posición de contratista, estaba buscando la gente que se requiriera, que se necesitaba para hacer estas tareas también. Vemos a Nehemías también como un estratega, organizando todo, viendo en dónde tenía que trabajar, cómo trabajar, poniendo a la gente en un lugar, en otro, ¿sí? También vemos a Nehemías como constructor. Él también agarraba la cuchara, agarraba la pala y se ponía también a trabajar. Vemos a Nehemías también con una responsabilidad como animador, animando constantemente. Nehemías estaba hablando al pueblo al inicio para animarlos a que comenzaran el trabajo de reconstruir los muros, y después en el transcurso continuaba animando al pueblo, porque los enemigos, como los que menciona aquí, Sanballat, Tobías, etc., estos hombres siempre estuvieron desde el principio oponiéndose a este trabajo, no querían que se reconstruyera el muro. Entonces Nehemías estaba constantemente animando al pueblo. Vemos a Nehemías también como un proveedor. Nehemías estaba buscando la provisión, todo lo que se necesitara para construir, desde madera, materiales, herramientas, todo lo que se necesitara. Nehemías estaba listo ahí para proveer todo lo necesario. Pero también vemos a un Nehemías en esta responsabilidad que tenía como gobernador. Lo vemos como un ejemplo en lo espiritual, un ejemplo en fidelidad, y vemos a Nehemías como un ejemplo en fortaleza, ¿sí? Este era Nehemías, el de esta carta, el de este libro, que estaba trabajando en la reconstrucción de este muro. Realmente tenía un puesto muy importante, ¿sí? Y por eso vamos introduciendo a este tema. Nunca debemos abandonar nuestro puesto. Nehemías nos enseña acerca de ello. Pero también vemos en este transcurso de este libro que Nehemías tenía también enemigos poderosos como estos que menciona este versículo 1, que querían verlo abandonar su puesto, ¿sí? Querían verlo, que él dejara ese puesto y que no terminara esa tarea tan grande que tenía, y que el pueblo se desanimara, y que el pueblo no quisiera apoyar a Nehemías, y dejaran esa tarea inconclusa. Había fines políticos, había fines económicos, había de todo en ese propósito, en lo que ellos intentaban de persuadir a Nehemías para que abandonara ese puesto y que se fuera de ahí y dejara la ciudad y dejara el pueblo abandonado, ¿sí?
perseguía fines económicos muchas veces y fines de poder, ¿verdad? Porque estas personas querían controlar, querían tener la situación controlada, y una ciudad sin muros, sin murallas, pues era una ciudad desprotegida, ¿sí? Más en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces era algo difícil que una ciudad estuviera sin murallas, ¿sí? Entonces Nehemías siguió adelante, aunque intentaron sus enemigos una y otra vez, y le buscaron de una forma y de otra forma para que dejara abandonado su puesto, pero no lo lograron. No lo lograron. El versículo 11 de este capítulo nos muestra ese coraje, ese valor que este hombre tenía para continuar en su puesto y seguir adelante con esta tarea. Quiero que vean conmigo este versículo 11, por favor, Nehemías 6, 11. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir. Un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraría. ¿Sí? Dice Nehemías: un hombre como yo ha de huir. No lo lograron. A pesar de las formas y personas y todos que quisieron persuadirlo para que se fuera de ahí, para que dejara su puesto abandonado, no lo lograron. ¿Sí? Nehemías permaneció en su puesto. Así es que tenemos que aprender nosotros de Nehemías esas razones de por qué no debemos abandonar nuestro puesto. ¿Sí? Preguntémonos eso: ¿por qué no tenemos que abandonar nuestro puesto nosotros? ¿Qué es lo que nos debe de motivar? ¿Qué es lo que nos debe animar para permanecer en nuestro puesto constantemente? ¿Sí? Primeramente, la primera razón por la cual no debemos abandonar nuestro puesto es porque el enemigo está al acecho. ¿Sí? Porque el enemigo está al acecho. Si se fijan ustedes en este versículo 1 que ya leímos de Nehemías 6, dice que estos hombres estaban ahí acechando, ¿sí? Estaban al acecho, ¿verdad? Los enemigos de Nehemías sabían lo que estaba haciendo Nehemías. Los enemigos de Nehemías sabían de los logros en los cuales Nehemías estaba avanzando. Ahí estaban constantemente cuidándolo. ¿Sí? Dice: cuando oyeron, ¿sí? Sanballat, Tobías y Gesem, el árabe, cuando oyeron que Nehemías estaba a punto de cerrar ya los muros, poniendo las hojas de las puertas que faltaban, ¿sí? Cuando oyeron esto, ¿verdad? Ellos dijeron: nos va a ganar, ¿sí? Y si se fijan ustedes, dice cuando oyeron, ¿sí? Eso quiere decir que adentro de la ciudad, entre la misma gente de Nehemías, había espías, había personas. Más adelante, al final de este capítulo, nos habla acerca de eso. Había personas que estaban metidas allá, que le mandaban las noticias a estos hombres, porque estos hombres estaban afuera, por ahí en algunas ciudades cercanas, por ahí, ¿sí? Y entonces le mandaban las cartas a ellos, le mandaban los avisos. Pues fíjense que ya Nehemías avanzó en esto, y Nehemías está haciendo esto, Nehemías está haciendo esto otro. ¿Sí? Y entonces ellos sabían lo que estaba pasando, los enemigos estaban al acecho, ¿sí? Y entonces Nehemías tenía que permanecer en su puesto porque los enemigos estaban ahí solamente esperando el momento para ellos tomar el control y no permitir que la ciudad siguiera con esos muros. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5, 8 y 9. ¿Se acuerdan qué dice? Que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Eso dice el 8. Pero ¿sabe qué dice el 9? Que al cual podemos resistir firmes en la fe. ¿Sí? Lo podemos resistir firmes en la fe. El enemigo ahí anda. Nomás está queriendo acabar con nosotros, destruirnos. El enemigo quiere que dejes tu puesto, que abandones tu puesto. ¿Sí? Él está ahí, pero si nosotros nos afianzamos, afirmamos en nuestra fe, ¿sí? En la fe a nuestro Dios, por supuesto, entonces nosotros podemos vencer a este enemigo.
¿sí? Los enemigos de Nehemías eran astutos y le buscaban de una forma y le buscaban de otra. Esos enemigos de Nehemías anteriormente, en capítulos anteriores, habían intentado meter miedo, infundir miedo al pueblo, ¿sí? Y les mandaban decir al pueblo, y los vamos a atacar, y vamos a acabar con ustedes, ¿sí? Intentaban desanimarlos, les decían, lo que ustedes están construyendo, ¿sí? Esos muros que ustedes están levantando, dice, si se sube una zorra arriba de ellos, se van a caer. No sirve de nada lo que están haciendo, no van a poder, ¿sí? Esos muros no van a resistir nada. Habían intentado intimidar al pueblo, asustar al pueblo, hacer que el pueblo desmayara. Pero Nehemías siempre estaba ahí, animando al pueblo, motivando al pueblo. El capítulo 4 de Nehemías es un capítulo muy tremendo, ¿sí? Ante esa situación, que fue la situación más fuerte que se presentó contra la intimidación de los enemigos hacia el pueblo. Pero Nehemías logró que el pueblo resistiera, que el pueblo permaneciera firme, y por eso lograron terminar los muros, porque dice allí en este capítulo 4 que los muros iban a la mitad. Y cuando los muros iban a la mitad, ellos atacaron con más fuerza. Pero dice después que se unieron y permanecieron firmes en su puesto. Cada uno. Dice que en una mano tenían la espada y en otra mano tenían una pala, ¿sí? Herramienta para trabajar. Y estaban ahí trabajando y se cuidaban unos a otros. Tocaban trompetas. Si el enemigo llegaba por un lado, la familia que estaba trabajando por un lado tocaba la trompeta y todos iban a apoyar. Y así resistieron y pudieron terminar con los muros. Pero ahora el ataque ya no fue hacia el pueblo, ahora el ataque fue hacia Nehemías, ¿sí? A la cabeza. Dijeron, no pudimos con el pueblo, con el cuerpo, vamos a tirarle a la cabeza ahora. Y entonces ellos con astucia quisieron intimidar a Nehemías para que abandonara su puesto. Hicieron tres cosas que hicieron esos enemigos. Primero, le mandaron cartas, ¿sí? Cartas. Versículo 2 en adelante, dice ahí, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de oro, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto, ¿cuántas veces? Hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera, ¿sí? Le enviaron esas cartas, esos mensajes, con el mismo asunto, hasta 4 veces, dice. Y Nehemías respondió, dice, de la misma manera. ¿Cuál era la respuesta de Nehemías? ¿Sí? La respuesta de Nehemías era, no voy a ir, porque yo estoy haciendo una gran obra. Y si yo voy, yo sé que esta obra, dice, se va a detener, ¿sí? Porque Nehemías entendía lo que estos hombres querían, entendía el propósito que tenían estos hombres al sacarlo de su puesto, ¿sí? ¿Cuál era su propósito? Dice Nehemías, ellos habían pensado hacerme mal, ¿sí? Por ahí, a lo mejor en el camino, ellos habían pensado secuestrarlo, desaparecerlo, ¿sí? ¿Y qué pasó con Nehemías? Pues quién sabe. Nehemías abandonó el puesto, tuvo miedo y se fue, ¿sí? Entonces ellos habían pensado hacerle mal. Y entonces esta fue una manera, una forma en que los enemigos intentaron persuadir a Nehemías. La segunda forma fue por medio de una carta abierta. Versículo 5. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, ¿sí? Una carta abierta. Una carta abierta era una carta que se tenía que leer en público. Era una carta que se tenía que leer delante de testigos, delante de las personas. No era una carta que te la entregan cerrada y solamente es para ti y tú la lees. No, era una carta que el que la llevaba tenía que abrirla delante de Nehemías y delante de la gente que estuviera ahí y leerla en público.
Y en esta carta dice Nehemías que decía lo siguiente, versículo 6, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gásmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey tales palabras: ven, por tanto, y consultemos juntos. Esto es lo que decía esta carta abierta, ¿sí? ¿Sabes qué? En Nehemías nos hemos enterado que tú piensas rebelarte, ¿sí? Que andas proclamando ya que tú vas a ser el rey cuando esos muros se terminen de levantar en esta ciudad. Tú vas a ser el rey en esta ciudad, ¿sí? Ellos trataron de hacerlo de esta manera, pero ¿qué dice Nehemías? ¿Qué pasó? Dice versículo 8: entiende, entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. ¿Sí? Se fija la respuesta de Nehemías. Nehemías entendía lo que estaba pasando. Nehemías entendía que él no tenía que irse, no tenía que abandonar su puesto, porque él sabía que los enemigos estaban al acecho, ¿sí? Él sabía que los enemigos lo que querían hacer era acabar con él, destruirlo, y por eso él decía: no, yo no voy a dejar este lugar, no me voy de aquí, porque yo sé cuáles son sus planes. Dice el versículo 9: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Sí? Nehemías entendía esto. ¿Por qué no entendía Nehemías? Ya hemos hablado en otras ocasiones. ¿Cómo saber, cómo entender si el enemigo te está atacando? ¿Cómo saber si esto es de Dios o no es de Dios? Por la buena relación que podemos tener con Dios, ¿sí? Por la buena relación que podamos tener con Dios, por esa comunión que puedas tener con Dios. Nehemías entendía eso porque él estaba en una buena relación con Dios, en una buena comunión con Dios, y constantemente Nehemías buscaba a Dios. Y él hablaba con Dios y le contaba a Dios la situación que estaba pasando. Y Dios le mostraba: ¿sabes qué? No está bien, ¿sí? No está bien esto. Esto no es de Dios, esto no viene de mí para ti, ¿sí? Y Nehemías podía entenderlo de esta manera. Y entonces, cuando vieron que esta segunda forma de persuadir a Nehemías para que abandonara su puesto no funcionó, entonces intentaron otra. Versículo 10, versículo 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Betabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. ¿Sí? Sobornaron a un profeta, porque este era un profeta, ¿verdad? Y él dice que se quedó encerrado en su casa. Posiblemente Nehemías lo buscó y pues al no saber de él preguntó y dijo: pues ya está encerrado en su casa, parece que tiene miedo. Y entonces Nehemías fue a verlo y le dijo: ¿qué pasó? Y él dice: pues lo que pasa es que esta noche te van a matar. ¿Sí? Vámonos a esconder al templo, vámonos a esconder, porque de esa forma es que tú te vas a poder salvar. ¿Sí? Y entonces Nehemías dijo: no tengo por qué hacer eso. ¿Sí? No tengo por qué hacer eso, porque un hombre como yo, dice Nehemías,
no pueden hacer estas cosas. ¿Sí? El enemigo está al acecho. Déjenme decirle que hay una situación en Primero de Reyes capítulo 2, donde un hombre fue y se escondió al templo porque tuvo miedo. ¿Sí? Joab, ya hablamos de él hace, no sé si la semana pasada o hace 15 días. Joab, el general del ejército de David, ¿sí? Y su hermano, no recuerdo su nombre de su hermano, pero ya hablamos de él hace poco. Joab, cuando murió David, Joab, que era general del ejército de David, al dejarle David el trono a Salomón, otro de los hermanos de Salomón, que se llamaba Adonías, se rebeló y él quería el trono. Entonces Joab se hizo del lado de Adonías. Y bueno, cuando las cosas no son de Dios, no funcionan. Y sabemos que Salomón era el sucesor al trono de David. Y entonces Adonías fue asesinado. Y entonces Joab tuvo miedo, dijo, pues ahora sigo yo. Y entonces fue y se escondió en el templo. Y le mandaron decir a Salomón: Joab está escondido en el templo. Dice que tengas misericordia de él, que le perdonen la vida. Y para no ser la más larga, Salomón dijo: no. Si no quiere salir de ahí, vayan y mátenlo ahí. ¿Sí? Y lo mataron ahí. Lo mataron ahí. ¿Verdad? Eso quizás ellos sabían esta historia. Bueno, creo que sí, porque era historia. Entonces este hombre le dijo a Nehemías: escóndete al templo. Ahí en el templo escóndete. Pues Nehemías dijo: yo entendí que no era de Dios, que Dios no lo había enviado, que era una trampa, porque lo habían sobornado. ¿Sí? Lo habían sobornado, le habían pagado para que me hiciera eso. ¿Sí? Y yo no puedo, Nehemías, hacer esto, ¿verdad? Porque lo hicieron para hacerme temer y que pecase. ¿Sí? Otra razón era que Nehemías no era sacerdote, ¿sí? Ni era levita. Entonces Nehemías no podía entrar al templo. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué iba a pasar si Nehemías entraba al templo? ¿Sí? Pues iba a pecar, ese Nehemías. Iba a pecar, iba a estar mal con Dios, y por supuesto que se iba a poner el mal delante del pueblo. Dice, Nehemías dice esto: y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. ¿Sí? Entonces no podía Nehemías hacer esto, no podían refugiarse en el templo. Pero los enemigos eran astutos, y lo que estaban buscando ellos era hacerlo caer en alguna trampa para poderlo atrapar, ya sea matarlo ellos, o como dice Nehemías, hacerle quedar mal. ¿Sí? Entonces es importante entender esto. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene enemigos al acecho. Nosotros tenemos enemigos al acecho y debemos estar conscientes de ello y entender que quiere sacarnos de nuestro puesto, quiere sacarnos de nuestro lugar donde Dios nos ha puesto para servir, para aprovechar la situación y dañar al pueblo y su obra. Sí, dañar al pueblo y su obra. Entonces, una primera razón por la cual debemos permanecer firmes en nuestro puesto es porque tenemos enemigos al acecho que quieren aprovechar la situación. Pero la segunda razón por la cual no tenemos que abandonar nuestro puesto es porque es Dios quien nos ha puesto allí. Es Dios quien te ha puesto allí, y Él no quiere que abandones tu puesto. Nehemías estaba bien consciente que estaba allí por Dios. Sí, porque como les conté antes, cuando supo de la situación Nehemías que estaba pasando en su pueblo, en su ciudad, con su gente, Nehemías oró a Dios. Nehemías ayunó a Dios. Nehemías le pidió a Dios que le diera gracia delante del rey, para que le permitiera ir y le proveyera todo lo que necesitaba. Entonces Dios le concedió todo esto. Dios le contestó y Dios le concedió todo lo que necesitaba para ir a desempeñar esa tarea. Nehemías sabía que Dios lo había puesto ahí. Nehemías sabía que podía contar con Dios en esos momentos, porque hasta este tiempo Dios no lo había abandonado
y le había permitido avanzar en esa tarea y continuar con esa tarea, ¿sí? Nehemías también sabía que solo Dios podía quitarlo de ese puesto. Los enemigos no podían porque ellos no lo habían puesto. Dios es quien lo había llevado hasta allí. Y Nehemías decía, yo entendí, ¿sí? Yo me di cuenta que no era de Dios. Yo me di cuenta que esto no venía de Dios, ¿sí? Así que Nehemías, entendiendo que Dios era quien lo había puesto allí, él entendía que no le podía fallar a Dios, ¿sí? Primeramente no le podía fallar a Dios, y segundo no le podía fallar a la gente que ya había confiado en él, ¿sí? Así que no podía abandonar ese puesto porque era algo muy importante que él tenía que llevar a cabo. Y por eso lo que Nehemías hacía, si se fijan ustedes ahí en varias partes que ya leímos, lo que Nehemías hacía era buscar a Dios. Era buscar a Dios. Cuando el enemigo le mandaba decir, ¿sabes qué? Ven para acá, vete para allá, haz esto, haz aquello. Nehemías buscaba a Dios y consultaba a Dios, y Nehemías le decía a Dios, Dios, ayúdame con mis enemigos. Dios, fortalece mis manos, ¿sí? Dios, toma en cuenta lo que está pasando aquí en esta situación, ¿verdad? Y entonces Nehemías nos deja esta enseñanza a cada uno de nosotros también. Dios nos ha confiado a nosotros un puesto muy importante, ¿sí? No sé cuál sea tu puesto, tú sabes cuál es tu puesto, ¿verdad? Pero el puesto puede ser que seas un líder, un maestro, un pastor, un misionero, un predicador, pero también tu puesto puede ser el de un padre, el de un esposo, el de una mamá, ¿sí? el de un hijo. Tu puesto puede ser un puesto que tengas ahí en una oficina de gobierno, como la reina Esther, ¿sí? Mardoqueo le dijo, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? ¿Sí? ¿Quién sabe si Dios te puso ahí para este momento? ¿Sí? Tu puesto es muy importante, ¿verdad? Y si oraste a Dios y le pediste a Dios que te diera oportunidad de entrar a esa carrera, que te diera ese trabajo, si le pediste a Dios que te diera la oportunidad de ser padre, de ser madre, si le pediste a Dios por esa esposa, por ese esposo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué abandonar tu puesto? Por cualquier cosa, por cualquier comentario, por cualquier persona que te mete ideas, ¿sí? Nunca abandonemos nuestro puesto. Yo voy a dejar este mensaje cortado hasta aquí. Por la tarde voy a continuar con la segunda parte. Continuaremos con la segunda parte. Vamos a orar. Padre, en este momento oramos a ti, clamando, Señor, a ti, a tu nombre, reconociendo que tú estás con nosotros y que tú, Señor, nos has tomado como personas confiables para darnos, Señor, un puesto en el cual quieres que permanezcamos firmes. Rogamos tu bendición y que nos dirijas para seguir adelante. Gracias por tu palabra que podemos leer. Ayúdanos para seguir aprendiendo por la tarde de este tema. Te lo ruego por tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Gracias a Dios por su mensaje. Ahora es momento de las ofrendas y diezmos, y le pido a nuestro hermano aquí que se pueda pasar. Buenos días, hermanos, Dios bendiga. Es tiempo de dar mucho que Dios nos da tanto que no nos merecemos a veces, pero no nos deja de sumar. Oramos Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos a la fuente, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10.
cerramos nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Señor, este momento, Señor, por haber recogido estas ofrendas y estos diezmos. Bendíceles, Señor, a los hermanos, Señor, que no tienen trabajo, Señor, un alimento, Señor, para poder proveerles, Señor, que tú les bendiga, Señor, todo lo que necesiten. Bendice a los hermanos que están padeciendo, Señor, aquellas inundaciones en Tabasco, en Veracruz, en aquellos estados, Señor, que están todavía necesitados, por los hermanos también, para que podamos compartir, Señor, todo lo mucho que tú nos das. Bendícenos, Señor, para que podamos seguir trabajando, cuida nuestra salud, Señor, y que en tus manos está todo lo nuestro. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Ahora les pido que si nos podemos poner en pie para adorar a nuestro Dios. Puesto de pie, hermano, vamos a dar a nuestro Dios una alabanza más, el número 66. Dice: tú me sostendrás. Bueno, solamente pues invitarnos, ¿verdad? Tenemos el culto por la tarde a las 6, a continuar. Si usted se conecta por el Facebook, pues conecte también a las 6 con nosotros, ¿verdad? Y también este próximo domingo, el primer domingo de diciembre, y como iglesia por lo general tenemos una reunión anual para tratar algunos asuntos, ¿verdad? Entonces tendríamos esta reunión al terminar el culto de la mañana a las 12 del día, terminando el culto, ¿verdad? Entonces, por lo general, pues les invitamos a que participen. Si usted es miembro de la iglesia, ¿verdad? Puede participar, quedarse. Trataremos que la reunión no sea muy larga para que podamos estar el menor tiempo posible aquí juntos, ¿verdad? Entonces, participe. Y por la tarde, en el culto de la tarde del próximo domingo, tendremos la visita del Seminario Teológico Bautista Emanuel. Es una visita de promoción y una visita de información, ¿verdad? Entonces, pues también hay un propósito de poder apoyar como iglesia con alguna ofrenda económica para el avance del seminario. En estos tiempos, bueno, como a todos, pues ha afectado también el seminario, ¿verdad? Hay algunas deudas que se tienen con maestros y cosas así, y
inmensidades que hay. Entonces, pues se está buscando un apoyo para salir adelante. Entonces, preparémonos para venir listos para el próximo domingo por la tarde. ¿Hay algún otro anuncio? Si no es así, le pido de favor a nuestra hermana Marcela que se nos despide con una oración final. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, te glorificamos. Señor, te damos gracias. Gracias por la bendición de estar aquí, Señor. Gracias por la bendición de escuchar la predicación de tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, también por cada uno de los hermanos, Señor, que estuvieron presentes en la remota. Te rogamos, Señor, tu bendición. Te rogamos, Señor, tu ayuda y tu dirección para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos prepare, Señor, que seas tú quien nos ayude a discernir tu voluntad y que podamos estar, Señor, firmes y que podamos participar, Señor, de los proyectos, Señor, que se vienen para el próximo año. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para el próximo domingo, estar presentes, Señor, y obrar, Señor, y planear conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, te rogamos